Buenos días, amigo. Manolo Almeida, ya de regreso en casa. Que tengan esta mañana que sea muy hermosa, que sea bien productiva y muchos detalles en particular que vamos a estar conversando hoy en este programa que lo van a disfrutar. Desde la facilidad de Radio Paz 810 AM en Atorrey, San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Equino Musical Internacional, con este que le habla y le saluda Manolo Almeida. Y ya subiendo a la página una de las personas que estará conversando con nosotros, la señora Laura Pietri. Buenos días, Laura. Good morning. Buenos días, Manolo. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Dentro de un ratito estarán subiendo los otros colegas y amigos que compartirán con nosotros este programa. Equino Musical Internacional es un programa que toca los diversos temas relacionados al mundo del caballo y sus amigos, pero sobre todo el eje principal y central es el caballo. Tocamos temas, por decirle a algunos que quizás no conocen el programa todavía, temas de la calidad de vida del caballo, medicina veterinaria, alimentación, la doma, el herraje. También entonces entramos en los deportes que se practican con el caballo, las diferentes manifestaciones. También, pues, por supuesto, este tema que es importante también de la reproducción, que hoy precisamente va a ser el segundo tema. Si me preguntan los temas de hoy, pues ya la adelanté uno. El primero es el caballo en el campo o en la llanura. ¿Cómo lo utilizamos para trabajo, medio de transportación, diversión, romanticismo? Romanticismo, sí. Así que vamos a estar conversando precisamente sobre ese tema al principio y en ese tema estará compartiendo con nosotros el cantautor Luis el Turco Latuf desde Venezuela. Tiene muy bonita experiencia, es un amante del caballo, ha vivido en el campo, lo conoce bien y nos va a hablar de esa manifestación del caballo en el campo. Por supuesto, también el compañero, el herrero veterinario, el doctor Santiago Tobón Estrada, estará con nosotros desde Medellín, Colombia, precisamente compartiendo este tema, entre los otros también. Como también la señora Laura Pietri, que la mencioné, que hasta el principio, ¿verdad? Que va a estar con nosotros y va a dar una bonita experiencia de ella relacionada con el caballo cuando fue una niña. También tendremos entonces en el segundo tema, el tema de la reproducción, un doctor muy reconocido, un especialista en la reproducción que precisamente está en Alemania estos días. Me refiero al doctor Hernando Ramos. Compartirá con nosotros este segundo tema. Aquí le envío un saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos, hermanos boricua, hermanos de Estados Unidos, de estas facilidades. Y quiero mencionarle por encimita algunos de los países que comparten con nosotros, precisamente Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos y llegamos inclusive a la Europa. Y dicen que a la China también, seguro que sí, el caballo, hasta allá llega el caballo, sí señor. Así que más o menos esos son los temas que estaremos compartiendo en esta mañana. Estoy esperando que me den la señal para subir a la transmisión radial. Si me indican que, ¿cuánto no me falta? ¿Cuánto nos queda? 3 minutitos. ¿Sí? Pues nos quedan 3 minutitos. Así que vamos a aprovechar. Cuando me vean con el cablecito, saben que voy a estar enchufando el radio al live para que le llegue bien a ustedes. Recuerde, en el cuadrante 810 AM en Puerto Rico nos pueden escuchar a través del internet www.radiopaz810.com, a través de TuneIn Radio, esa aplicación en su teléfono celular, Radio Paz 810, lo puede conseguir. Y por supuesto me están viendo ya en Facebook Live, bajo Equino Musical Internacional y en mi página personal, Manolo Almeida Pérez. Y los compañeros pues pueden subirlo y compartirlo. Y ustedes que están en su casa también lo pueden compartir. Estamos ya prácticamente esperando la señal que nos den por aquí para ir conversando, porque hay unas cuantas cositas antes de los temas principales que quiero aprovechar y mencionar, ya que este es un programa que precisamente pues trabaja
con ustedes, con los caballistas, que son los que hacen posible que este programa salga. Tengo por aquí al doctor Hernando Ramos. Buenos días, doctor. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias por aceptar la invitación. Allá son Aquí, ¿qué hora es allá en Alemania? las 4 de la tarde. Ahí dejé unas yeguas esperándome para poderlos cumplir aquí porque el trabajo es bastante grande en este criadero, pero aquí estamos. Perfecto. Ya me invito, estará subiendo Santiago Tobón y Luis Latuz de Venezuela. Tenemos el programa en dos partes, el tema el caballo en el campo, como también la reproducción, donde usted es la persona especializada en ese tema y nos va a orientar y explicarnos algunas de nuestras preguntas, contestárnoslas. Así que ya, voy a de momento a quedarme medio solito en lo que enchufo la radio, ¿está bien? Hágale, aquí quedo calladito, hágale, Manuel. Salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! Radio Paz 810. Estás en sintonía con Radio Paz. WKBM San Juan, donde ser mejor es posible. Celebrando mayo, mes nacional de la radio. Radio Paz 810, conmoviendo corazones. Radio Paz 810, resaltando valores. Radio Paz 810, donde vibra la esperanza. Radio Paz 810, es la fuerza de la fe. Radio Paz 810. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente. Manolo, buenos días. Vertidas en el siguiente programa. Yo, Santi. Manolo, ¿me oye? Y ahora con ustedes, Santiago. Manuel. Oh, por Dios, muy mala señal. Muy buenos días, Puerto Rico y el universo. Interesante comienzo de la semana. Bienvenido a este su programa, Equino Musical Internacional, que precisamente en diciembre pasado cumplió 16 añitos. Todavía es un adolescente. Contento. Busquemos todas estas cosas positivas que nos unen a nosotros los caballistas para buscar la mejor calidad de vida en nuestros ejemplares con los diversos temas. Quiero por aquí mencionar que ya subiendo a través del Zoom tengo a la señora Laura Pietri. Buenos días, Laura. Buenos días, Manolo y todos. Buenos días. Tengo también por acá al doctor Hernando Ramos. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Y por supuesto, Santiago Tobón, el doctor, amigo. Muy mala señal, Manolo, no entiendo nada. De verdad. Si quiere, sal y entra. Lo mejor. Sí, hazlo. Bueno, comenzando el programa, ya le diré la bienvenida y los buenos días a cada uno de ustedes. Y es importante de mi parte, acá en Puerto Rico, mencionar, pues, para los amigos amantes del caballo y caballistas, la partida de nuestro amigo y hermano Johnny Hernández, del Potrero La Loma, en Trujillo Alto. Así que nos unimos a esta familia de Johnny Hernández, a sus hijos, entre ellos Carlitos Hernández, su hija y demás. Johnny fue una gran persona, un caballista, siempre muy disponible y colaborador con todo aquel que se acercaba a él. Le decían, don Johnny, hay una jaulita para un caballito para yo cabalgar estos días. Me dice, bueno, mira, a ver, búscala bien. Entonces ahí estaba. Así que nos unimos a esas palabras. Añadiendo acá a la charla precisamente, tenemos, aparentemente, pues Santiago Tobón tiene bastante inconveniente con la señal. Ya Ramos ya está conectado, ¿sí? Vamos sí, señor. Por aquí porque me está escribiendo. Sí, así que vamos a seguir por aquí. Bueno, el tema principal, el caballo en el campo. Lamentablemente a este momento no me ha subido la señal de Luis Latuz. Manolo, ¿usted me copia?
Sí, le escucho claramente. ¿Tú me copias? No, te escucho. Manolo, es que aquí en la finca donde estoy la señal está muy, muy mala. Bueno, pues vamos a hacer algo porque ya estamos en el aire y el programa ya está funcionando. Yo te oigo claramente. Voy a intentar conectarme desde el otro celular. Está bien, está bien. Bueno, señores, caballeros en el campo. Comienzo por aquí con nuestro amigo, precisamente, el doctor Hernando Ramos. Quiero entrarlo entonces en este tema, en lo que llega Luis. Hablamos del caballo en el campo. El caballo en el campo, si hablamos de muchos años, pues estamos hablando que el caballo, pues, ha sido utilizado como transportación principal, ha sido utilizado en los trabajos en las fincas, cuando hablamos del arado, inclusive en adición a los bueyes, como también pues hablamos que para la recreación y hablamos inclusive de la parte sentimental. Cuando digo eso sentimental, muchas personas dicen que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, porque en un momento dado el novio se llevaba a la novia montada en el caballo. Usted no ha oído hablar de eso. Me dice, Manolo, eso es una película. No, eso ha sucedido, sucede. Eso es así. Por eso que el campo es indispensable con nosotros cuando hablamos en esos momentos. Y si hablamos en ese momento también, pues, ¿qué pasa? Ese caballo, pues, tiene que ser trabajado con el herraje. Ese caballo tiene que domarse. O sea, el proceso completo para entonces utilizarse para los diversos asuntos que ya acabo de mencionar. Si Tobón me está escuchando en este momento. Vamos a ver, porque lo veo por aquí. Está subiendo por el otro lado también. Bueno, le pregunto, doctor Hernando, ¿comparte usted este tema que acabo de mencionar? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha vivido? Vea, Manuel, es muy sencillo. Primero de todo, permítame dar un saludo muy especial a Goyito García allá en Los Juncos, un gran amigo. Mi vida, claro, muy, muy querido. Yo estuve una oportunidad en 2 ferias en Ponce, estuve por allá visitándolos. Ay, qué bien. Pero como vamos a hablar de la historia del caballo, yo soy veterinario gracias a los caballos. Me acuerdo de la época con mi abuela que nos tocaba en lomo de bestia, cuando se bajaba uno por las carreteras rurales al campo para ir a hacer mercado y nos subíamos en los caballos para ir por la remesa. Estamos hablando de hace 50 años. 50 años. ¿Desde chico montaba caballo? Sí, señor, desde la época de la abuela, lo que te digo, en la finca y cuando íbamos a hacer la remesa los fines de semana. Y de ahí nació el gusto y ahí estudiamos la profesión, ya hace 33 años de veterinario y aquí estamos dedicados a la reproducción. Ya veo. ¿Observó cuando era chico el utilizar los caballos inclusive para arar en adición a los bueyes? No, a mí no, porque en la época esa aquí usábamos mucho los bueyes, pero correcto, sí era el caballo que era el de salir a pasear, a dominguear, la silla con la pierna terciada de la mujer para no abrirse de piernas, y toda esa carreta para poder salir a la misa. Ya veo. Y lo importante Manolo, es que... buenos días. Sí, buen día. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escucha, Santiago? Un poquito mejor, Manolo. ¿Qué más, Hernando? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, Santi. Bienvenido. ¿Cómo vas? Bueno, ya tengo por aquí al doctor bueno, Tobón. Qué pena, pero esta señal, me confié en que el Wi-Fi de aquí estaba bueno y llegué y no hay Wi-Fi. Entonces estoy con la señal del celular en un punto muy difícil de señal. Bueno, pues estamos conversando precisamente, Tobón, del caballo en el campo, los diferentes manejos que se le dio y se le da. Hablamos, pues, comencé con el doctor precisamente Ramos y recuerda él desde chico, pues ver el caballo cuando salía a cabalgar, a pasear, sabe, pues tocamos el tema que era una transportación principal en aquel entonces. Quizás no cuando era chiquito él, mucho antes que él, su papá. Yo estoy muy joven. Manolo. Sí. Correcto. Eso se lo oí, pero es importante, Manolo, es muy importante resaltar que entonces el doctor Ramos está igual de viejito que nosotros. Claro que a él le tocó muy duro andando en güey. Oye, le está tirando ya. Dale gracias a Dios que está en Alemania.
Pues mira, Tobón, mencionaba yo esa parte, pero No, entonces... una dicha, porque Hernando Sí. Hernando es un gran amigo, es un colega de los que da gusto saber que es colega porque le pone el nivel adecuado a las cosas, es una gran persona, tiene una hermosa familia y somos amigos hace, yo no sé, hace fácil, 25, no sé, 30 años por ahí más o menos. Por ahí, desde que llega a Cali, sí, Santiago. Está bien reconocido la situación, así es. Pero en aquel entonces tenían pelo, ¿verdad? Eran peludos. Esto es culpa de los clientes. Yo creo que no me escuchó Santiago en un momento. No. Bueno. Pues entonces mencionemos... Se oye muy poquito, Manolo. Qué pena, porque te escucho completo y acá pues la transmisión está corriendo. Así que nada, dentro de lo que escuche, trata de poder conversar con nosotros. Hablamos para ambos, pero en este caso Ramos, que la señal está clara. El caballo en el Sí, Manolo, campo, quité el video a ver si de pronto logro mejor sonido. Te escucho bien. A mejor con solo audio. Siga. Ok, me deja el audio, perfecto. Pregunto, cuando hablamos del herraje en los caballos en el campo, ¿hay mucha diferencia cuando hablamos del herraje del caballo en los asuntos tradicionales, en feria, en competencia, en modalidades? Pregunto, Ramos. Sí, claro, hoy día, antes todo se utilizaban las famosas varillas de hierro forjado y se trabajaba muy silvestre y eso era la misma talla para todos. Ya hoy día eso hay mucho profesionalismo y ya hemos tratado pues de educar mucho a los herreros y Santiago es cabeza de líder en eso, en la educación de la gente y peleamos mucho y ahí vamos, es una batalla larga y dura, pero hay que dar esos pasos porque son indispensables, pero sí hemos avanzado muchísimo. Ya veo. Santiago, ¿ahora me escuchas? No, aparentemente no. Pues conversamos por acá. Gracias a Dios que tengo dos médicos, dos doctores veterinarios conmigo por aquí que me ayudan. Y Laura ya mismo vamos a tener que convertirnos de asistente por lo menos. Bueno, pues ya finalizando ese detallito del campo, el caballo, en el trabajo, en la transportación, en el entretenimiento y como mencioné ahorita en forma de broma, los novios llevando la serenata o se llevaron la novia, como dice. No es menos cierto entonces que va pasando los años y todo esto va mejorando y cambiando. Por ejemplo, cuando hablamos de la doma, cuando hablamos del herraje, como así especificó el doctor Ramos, ¿verdad? Que esto va progresando constantemente. No es menos cierto que entonces hay ciertos ejemplares que muchas personas quieren seguir desarrollándolo y mejorándolo. Entonces entramos en el tema ya de reproducción, que es el tema el cual usted es especialista, doctor Ramos. Y cuando hablamos de la reproducción, quisiera si puede hacer una pequeña introducción para entonces entrar al tema como tal de la reproducción. Bueno, vea, estamos hablando, y modestia aparte, el primer veterinario con el doctor Fernando Rey, que hicimos el primer programa de transferencia de embriones en Colombia. Desde ahí fue que hubo la revolución pues de toda esta cuestión de transferencias. Normalmente la gente usaba su yegua, la preñaba con el caballo del vecino, con el burro del vecino y sacaban sus animales de trabajo. A medida que esto evolucionó, fuimos avanzando y fuimos haciendo una raza. Y de ahí salieron las diferentes razas y de acuerdo a lo que dicen los libros y la literatura y los que saben de esto, por las cuestiones topográficas, los caballos, por lo menos los criollos, empezaron a andar en 4 modalidades diferentes, siendo la más importante por ser producto de exportación la línea de los caballos finos. Y por ahí nos encaminamos y ahí es donde nosotros tenemos mucha relación con la Isla del Encanto y República Dominicana y el pueblo americano, que se volvió un producto de exportación. Pero también hay que decir que por esa transferencia de embriones, la misma calidad genética que teníamos acá durante tantos años, pues era muy fácil tenerla allá y se popularizó. Muchos sabios decían, no hay que hacer embriones porque nos vamos a llenar. Y efectivamente tenían toda la razón. La pirámide genética también se está cerrando. Estamos trabajando con sanguíneos. Estamos buscando unos animales que estamos buscando velocidades, estamos perdiendo tamaño, estamos demasiado bravos en esos encastes que estamos haciendo. Entonces vamos demasiado rápido para mi gusto.
pero creo que esa ha sido la evolución. Yo he trabajado en reproducción estos 30 años, he manejado programas grandes, yo trabajé con don Fabio, estuve en las Huacas en Popayán que arrancamos, después me vine para el Valle donde estuvo con don Fabio Ochoa, después ya me metí a La Luisa, en La Luisa estuve o estoy más de 20 años, y así como hoy estoy en Alemania por cuarta vez prestando asesorías, donde empezamos precisamente en el 2003 también un programa de transferencia de embriones, pero aquí llevan la ventaja, pero gigante. Aquí sí es una industria. Yo diría, y con todo el respeto a los creadores, nosotros estamos en lo que es en América Latina muy en pañales a lo que es realmente una revolución industrial en esto. Cuando hablamos de esta reproducción y este detalle en particular en Alemania, donde usted se encuentra en estos momentos ofreciendo asesoramiento, ¿qué tipo de caballo se desarrolla allí y para qué usos? Aquí básicamente estoy en un criadero donde hay alrededor de 8.000 caballos. Son caballos básicamente caballos de deporte, ¿sí? Son caballos de deporte y de adiestramiento, básicamente es todo. Pero aquí es donde nacen los caballos, donde realmente se surte toda Europa en todos los que tienen ese placer de montar a caballo saltando o en adiestramiento, competencias olímpicas y demás. Entonces sí, aquí la verdad es el desarrollo de ese deporte. Mira qué bien, Laura, los caballos de salto, así que en Alemania vamos a tener que buscar algunos caballos, ¿verdad, Laura? Para ti. Ella precisamente practica salto en Puerto Rico y cruza el charco a competencias internacionales como senior y lo disfruta muchísimo. Volviendo de nuevo al tema de la reproducción, usted entiende que, usted mencionó Alemania, pero a nivel de Estados Unidos, Puerto Rico, este territorio, la reproducción, ¿usted entiende que se ha llevado de la mejor forma o se ha llevado muy adelantado? No, yo creo que, a ver, nosotros estamos casi como en la misma línea, pero con muchos problemas, porque básicamente lo que yo he sabido, yo estuve en República Dominicana, yo estuve, lo que te dije ya también en Puerto Rico, y estuve en Ocala. La verdad sí hemos hecho que desafortunadamente para los veterinarios se ha vuelto un muy mal negocio, porque resultó y acontece que los veterinarios trabajamos, porque ahora ya nos toca, por resultados, y eso no pasa en ninguna profesión del mundo. Si usted no preña la yegua, no come. Yo sí quisiera preguntarle a los amigos, venga, cuando su señora o su novia no puede tener hijos, el médico de fertilidad, de que le hace la inseminación o lo que hace, se lo hace igual con la misma garantía. Yo no creo. Hay que pagar el servicio porque es un trabajo profesional, ¿ya? Pero desafortunadamente eso se volvió el pan de cada día en nuestra zona. Entonces eso es lo que hemos tratado de pelear, de profesionalizar, pero hemos tenido mucho problema con los propietarios, porque los propietarios no están viendo la calidad y la tecnología y el esfuerzo que hace cada veterinario para poder elaborar un producto. Ya veo. Cuando hablamos de la reproducción y utilizamos fertilizar, ¿no? Estas madres yeguas, esas barrigas, ¿se busca algo en específico? ¿La que la va a cargar o simplemente la que carga, simplemente pues eso es lo que hace hasta que nace, porque no genera nada en ese animal? A ver, hay dos cositas. Uno, desafortunadamente, también vuelvo y lo comento, hay muchas yeguas que son denominadas donantes sin haberse ganado el título, ¿sí? Ahí también radica el problema de la crianza, porque ponemos a sacarle embriones por estar en la moda en unas yeguas que no cumplen la calidad genética, no cumplen los movimientos, ¿sí? Y nos llenamos de taparitos y después nos salen costosos. O sea, que afecta esa selección. Afecta la selección, exactamente. ¿Me escucha ahora todo, Santiago? Sí, creo que tengo un poquito de mejor señal. ¿Ustedes me oyen bien ahí? Sí, perfecto, Santiago. Te escuchamos. Mencionamos ¿Ahí me oyen bien? Sí, te escuchamos. No, ahí estaba oyendo, Manolo, correcto, ¿no? Muy bueno los temas. Yo había comentado con ustedes dos más o menos el tema. Me encanta el tema de que no puede ser el pago del veterinario por resultados,
pero de eso tienen culpa los mismos veterinarios, porque hace 30 años, cuando en Cali, en las becos, lo plantearon que iban a cobrar fijo, les dije, se van a poner la soga al cuello, y precisamente hoy en día están con ese problema. Eso no tiene ningún sentido que haya que tener un pago fijo, y peor aún hoy en día con el tema sobre resultados. Muy bien, Hernando, me encanta que toque ese tema, y la adecuación de ciertas yeguas a reproducción que realmente no ameritan ser reproducidas. Nos llenamos de caballitos, de taparitos, como bien lo dijo Hernando, de manera que una dicha oír a un colega que más o menos estamos en el mismo canal. Inclusive hemos tenido experiencias donde por radicales se nos compara, ¿cierto, Hernando? Sí, mucho. Vea, déjame acotar otra cosita. Sí. No, en el lado nuestro son muy dados a que tenemos que preñar las abuelitas. Es que la mamá de fulanito. Sí. Si aprendemos de lo que hacen aquí en esta zona, aquí las mejores reproductoras son las potrancas de 3 años. ¿Por qué? Porque es que es donde va la genética recogida de lo último, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no hacemos, ¿ya? Aquí es todavía preñando la yegua de 25 y 28 años, y también pretenden cobrar eso, lo mismo que es preñar una yegua de 3 o 4 años. El resultado quiere decir que una yegua fresca joven, madre joven, pues el resultado es superior a lo que se busca. Claro. No como esa yegua que ya tiene muchos años, pues definitivamente, o sea, que afecta al producto que va a salir de ahí. Claro, lo afecta en el sentido de que van a hacer otro taparito pudiendo sacar uno de mejor calidad utilizando sangre fresca. A eso es que me refiero. Cuando habla de taparito, ¿lo puede definir para muchas personas que quizás desconozcan lo que quiere decir en particular? Bueno, taparito para nosotros en Colombia es como escúcheme la comparación, como la señora querida, ¿sí? Ni es bonita ni es fea, es querida. Ya veo. Entonces, al día de Manolo, hoy. Sí, el término taparito se refiere, Manolo, de pronto más en el ambiente de los caballos de trabajo, a un caballo de un aporte genético bajo, o que no tiene, aunque tenga de pronto buena genética en otros casos, pero que no da un nivel de desempeño apreciable. Entonces son caballitos, son caballos no representativos dentro de la genética de la población. Ya veo. O sea, en otras palabras, aquellas personas que nos escuchan, que están considerando este detalle de la reproducción, es bueno que sepan que estos dos profesionales, y sobre todo el especialista don Hernando Ramos, menciona que si usted va a buscar, quiere buscar un gran producto, por decirlo de alguna forma, busquémoslo en una yegua que esté alrededor de 3 años. Y entonces, la que va a recibir, ¿cómo que le llama usted? La receptora. Afecta de un punto de vista de que debemos también seleccionar la mejor, ¿sí? A ver, ahí te voy a aclarar una cosita, Manuel. Cuando yo hablo de un animal de 3 años para cría, ¿cierto? Sí. Que vamos a arrancar para sacar un producto, esa yegua de 3 años tiene que cumplir lo que uno busca como prototipo, no cualquiera de 3 años. Eso no es que porque tenga 3 le va a dar mejor, no. Estamos claros. Tiene que cumplir su fenotipo, su genotipo, su movimiento, su brillo, su expresión, y esa es la que vamos y nos interesa para volver de cría. Cuando tú hablas de receptora, ya ese es el otro cuento, la transferencia de embriones, que la yegua esa que estamos hablando, taparito, esa es la que nos va a gestar un embrión de esa potranca de 3 años. Ahí es donde se convierte ya en receptora, que el taparito ya lo tengo en la finca, me puede servir de paseo, me puede servir de cabalgata, pero mientras tanto me puede gestar un hijo de la buena, ¿sí? De la que me cumple a mí todos los parámetros para yo obtener un mejor producto. Ahí es donde toca diferenciar lo que es la buena donante y la receptora de ese embrión. ¿Okay? Es importante. Le pregunto también, ¿en qué quedó? Hernando. Sí, adelante, Santiago. Adelante. Gracias, Manolo. Hernando, en eso me gustaría mucho que hablemos de la influencia de la receptora. Obviamente en genética no, porque eso está dado por el macho y la hembra, fruto del apareamiento realizado. Pero de la influencia de esa receptora, que ya van a ser una potranca a comportarse según sea su madre. ¿Qué concepto tiene usted alrededor de eso? Porque si es una yegua boba, pues le va a generar comportamiento bobo, entre comillas, de manada o retraída, en fin. ¿Cómo aprecia usted eso? No, mira, las receptoras, lo más importante
es que debe tener un buen fenotipo en el sentido de que sea una yegua grande, tenga una buena caja, un buen abdomen para poder gestar un buen embrión. La parte etológica de comportamiento de la receptora con respecto al embrión no tiene nada que ver. O sea, los 6 meses que ella está lactando con ella es muy poco lo que ella le inyecta en su comportamiento, ¿sí? Esa parte etológica no afecta en la genética de ese individuo. Lo que sí hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que una receptora, ¿sí?, de primera vez, inclusive en Argentina están prohibidas porque usted no sabe si esa yegua tiene habilidad materna. Usted no sabe si esa yegua le va a dar leche, va a querer la cría. Y ya está en los libros que los crías de primer parto siempre tienen el 70% de su desarrollo de un potro normal. Y los mejores embriones, los más costosos, siempre el veterinario de embriones pretende pasarlo en una receptora potranca, porque supone que es 0 kilómetros, pero estás exponiendo su parte genética más importante a que esa yegua no lo quiera, no le dé leche, lo coja a pata, ¿sí? Y le va a salir pequeñito, ¿ya? Mire que en Argentina se lo prohíben, en el resto del comercio de nosotros eso no se hace. Y eso sería muy importante tener en cuenta para cuando usted tenga una receptora que ya ha parido, ahora sí pongámosle el embrión que vale oro. ¿Ok? Eso sí es muy importante la recomendación. Le pregunto, ¿en qué quedó el asunto de la clonación? En cuanto a los caballos se refiere, recuerdo que un momento dado se comenzó a trabajar, creo que a nivel de Colombia se trabajó sobre terremoto de Manizales. Se está trabajando, Manuel. Lo que pasa hay una cosa, sí, ya hay muchos caballos y yeguas que están clonados. No se pueden decir nombres. A pesar de que la federación lo tiene prohibido, pues la gente lo hace porque la gente tiene quien lo haga y cómo lo paga. Entonces sí los hay. Lo hay. Va a haber problemas no, va a haber sus inconvenientes a futuro porque van a haber hembras o machos que se va a poder seguir comercializando el semen o sus embriones, ¿ya?, en yeguas clonadas, porque ya la clon original, pues el producto original ya no va a servir en el sentido de que ya los años o la calidad seminal no es la misma, pero tiene un reemplazo genético que no hay de ninguna forma cómo descubrirlo, sino lo que llaman el RNA mensajero de la receptora, que era lo único que demostraría que es un clon. Y eso, que las donantes también se pueden utilizar como aportadoras de los óvulos de ese RNA mensajero, y eso anularía 100% para saber si es un clon de una receptora cualquiera, porque usted puede sacar un clon con el óvulo de su misma madre. O sea que ahí no hay forma de definir quién es. ¿Sí me hago entender? Sí, te pregunto, terminando con la parte del clon para continuar con la reproducción como tal, ¿se ha podido probar o comprobar de que esos animales, independientemente de que son ese animal clonado, las características, etcétera, cuando hablamos del potencial que era su papá o su mamá, ¿verdad? O ese clon, no sé cómo llamarle, ese clon, que tenga la calidad de competencia, La verdad, hay muchos animales, o sea, muchos no. Hay unos que ya les pusieron la silla, ¿sí? Unos dicen que son un táparo, otros dicen que son muy parecidos, pero es que el ambiente, lo que llamamos nosotros, la expresión, venga, cuando usted sacó un caballo, pongamos el ejemplo de Terremoto. ¿Quién montaba Terremoto? ¿En qué momento montó Terremoto? ¿Cómo arrendaron a Terremoto? Y pongamos ese ejemplo ahora, hoy día Terremoto. ¿Qué montador le ponemos? ¿En qué condiciones? Si es el niño bonito, es el clon, le vamos a enseñar doma racional. Yo tendría que verlo los dos en un video para mirar. No los he visto. No puedo decir que sea bueno o sea malo porque no lo conozco. Pero eso pasa. Me preocupa mucho, por ejemplo, que los clones no han salido inclusive del mismo color del original. Entonces dice uno, venga, si es un clon, ¿por qué no sale del mismo color o con unas pintas que no tiene el original? Porque resulta que eso se llama
migración de los melanocitos como al tercero o cuarto mes de embarazo de la yegua, ¿sí? Donde eso es lo que afecta a donde quede la manchita blanca y eso es lo que ha hecho de que los animales no salgan idénticos. Entonces viene la pregunta, si solo es el color, ¿qué más no está saliendo original al primero? Entonces quedan muchos interrogantes y eso quedaría en ese 1% de la clonación de que sí es parecido o no es parecido. Todavía hay mucho por caminar. Eso es así. Santiago, ¿quiere compartir con nosotros? Hernando, también? y en ese tema, además de las posibles... ¿Sigo, Manolo? Sí, sigue. Sí. Adelante. Bueno, no, y no solo esa posible variabilidad que se da desde el nivel genético, Hernando, sino que, obvio, como paquete genético es una cosa, pero ese individuo muchas veces no va a lograr el mismo potencial que todo el mundo cree que es una fotocopia exacta, y adicionalmente eso pues depende de esa influencia medioambiental que dónde se crió, en qué clima se crió, qué nutrición tuvo, qué influencias tuvo en una manada determinada, el manejo que le dieron, etcétera. Entonces la expectativa del clon está mucho más alta de lo que en realidad puede llegar a ser, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que como no tenemos los clones, el señor Germán Vélez en Colombia tiene 2 clones del caballo mito y él dice, y lo averigua y están los videos, dice que él tiene 2 clones del mito para demostrar si realmente los clones son idénticos al original o no. Creo que los potros apenas los están empezando a montar. Él dice que no está de acuerdo con lo de la clonación en la parte reproductiva y que todo esto lo hizo para demostrar si los clones van a ser igual a su papá o van a ser mejores o van a ser de mejor calidad. Vamos a ver cómo le sale lo que está haciendo el señor Germán Vélez aquí en Colombia. Porque es que no tenemos otros puntos de comparación. Nosotros no tenemos más clones, no está el original de Terremoto para compararlo con el clon, no está Tayrona con el clon, que son los que son hoy día públicos. Los otros pues no podemos echarlos al agua porque no hay información al respecto. Ya veo. Yo quiero preguntar, si hablamos de la reproducción, cuando es el caballo montando la yegua, ¿hace efecto igual que si fuera de la otra forma que ustedes hacen? Sí, Manuel, indiscutiblemente para preñar una yegua se necesita un espermatozoide. Y nosotros, eso no es que porque sea el primero o que es el que era el más fuerte, como dicen muchos, no. Eso no interesa, vea. Nosotros normalmente, y eso fue por la situación de la venta de los reproductores, se estableció más o menos una concentración entre 800 y 1.000 millones de espermatozoides como dosis inseminante, a pesar de que la literatura reporta que usted con 300 o 400 millones de espermatozoides es suficiente para preñar una yegua. En ese orden de ideas, usted puede tener un reproductor y puede sacarle 6, 8 dosis por día de colecta y inseminar esas 6 u 8 yeguas con esa concentración que estamos hablando. Si le pongo el ejemplo aquí en Alemania, aquí hay un caballo que se colecta, pero resulta que aquí inseminamos yeguas con 100 o 200 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que con un eyaculado nosotros servimos aquí 70 yeguas. Y salen 70 buenos, pues no 70 buenos, pero tenemos 70 preñeces. Póngale, ¿sí me entiende? Sí, o sea, eso quiere decir que eso no afecta. O sea, todo lo que hace la biotecnología es que podamos maximizar al máximo un caballo o una yegua. En el caso de los caballos, pues imagínate, si vas a hacer monta directa, vas a preñar una. Si vas a utilizar el estilo, llamémoslo aquí alemán, vas a preñar 70. Y allá en nuestros países preñamos 5 o 6 yeguas con un eyaculado. O sea, desde el punto de vista comercial, pues la segunda alternativa es la alternativa de maximizar. Sí, total. Podemos decirlo de esta forma. Bueno, yo tengo que pasar a unos comerciales. Mientras tanto, usted puede ir conversando por ahí con Santiago, con Laura, en lo que pasan los comerciales y ya mismito doy la señal. Yo de momento no le voy a escuchar. Ustedes, vale. Si hablo, me escuchan, pero nada, conversen ustedes. Señor director.
Laura, buenas tardes. Fernando, mil Buenas gracias tardes. por acompañarnos. Quería Buenos conocer días la y voz. buenas tardes. Saludé adecuadamente al iniciar el programa. Y la señal. Tiene una pregunta para ti. Y Safe Choice. ¿A qué Para Santiago, para edad? Hernando. Interesante la información que están dando. Doble. Poca azúcar en su dieta. Yo llegué a ver uno, el de ¿A capuchino. qué edad dices que una yegua es Lo más raro es que, como dice, demasiado mayor para tener un primero potro? Eso me estuvo bien raro. Por Fedequinas, la edad mínima para Estamos pendientes, estamos una yegua es de haciendo 30 meses. 463. En Colombia, la edad 30. mínima para empezar a comenzar el trabajo reproductivo. Sí, señora. 87522. No. Búscanos Tiene mi yegua, Caballos saludables con tiene- The Lucky Hearts. tiene 18, 19 años. Muchas personas. Años. Ok. Años. Tienen muchas personas. Pregúntame por te habla el licenciado y te puedo hacer embarazada a mi yegua, pero creo ella es eliminar ciertas deudas. Llame demasiado hoy al 753-0055 vieja. o visite quiebraspuertorrico.com. Laura, sí, si usted me está preguntando, no es la edad ideal para preñar ya una yegua. Una yegua, primero, las probabilidades de preñarlas empiezan a disminuir por la calidad de los óvulos de la yegua. Sí. Entonces va a haber una mayor dificultad para preñarla. Dos, en las yeguas de deporte que dice Manuel que tú manejas, esas yeguas muchas veces llegan a los 18 años vírgenes. ¿Ya? Entonces son yeguas que aparte de eso han tenido un manejo hormonal, porque muchos les colocan hormonas para que no hagan celos, para que no molesten cuando están en salto, en adiestramiento, y tienen una alteración de las hormonas bastante severo, que van a ser un ingrediente adicional para que la yegua no quede preñada. Sí. Tres, esas yeguas viejas ya tienen problemas también de metabolismo de calcio y van a sacar potros no muy grandes por su desarrollo intrauterino, más la lactancia. No va a ser la mejor lactancia porque la yegua vieja no va a tener esa facilidad para darle leche. Entonces vas a tener muchos errores. No voy a decir que no haya yeguas que hayan parido. Claro que han parido. Yo conozco yeguas de 25 y 28 años paridas y muchas con potros normales. Pero sí tienes muchos riesgos de que tengas un producto de menor calidad por lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Nos vamos, Manolo, pendiente. Yo no preñaría una yegua ya mayor. Yo prefiero véndala, déjela en la casa. Bueno, señores, estamos por aquí de regreso nuevamente después de estos comerciales. Mientras tanto, han estado conversando por ahí largo y tendido Laura, el doctor Ramos, y entiendo que Santi todavía está por ahí, Santiago. Así que de regreso. Puedo llegar entonces a una conclusión. Cuando hablamos del famoso clon, nos llamó mucho la atención nosotros, lo que no conocemos como este servidor, cómo eso debe funcionar, de que me mencionó que puede haber un clon que tenga color distinto. Y eso básicamente las manchas. Sí, básicamente las manchas. Las manchas. Y lo otro que hablamos, pues es cuestión de comparación, como usted dice, pues llevar estos caballos a esa doma y ver, compararlo. Pero si el papá no existe, pero buscamos los videos, ver cómo. Pero también hay otra situación. La doma en aquello entonces, depende de cuántos años estemos hablando, eso ha cambiado muchísimo. Inclusive hay un tema que Santiago y este servidor lo mencionamos cada rato, que tenemos muchos caballos habilitados. Y eso haría una gran diferencia también en ese clon, porque si es un caballo habilitado, cuán adelantado se podría llevar o no, de lo contrario. Manuel, perdona, le interrumpo. Me acabo de acordar un clon que anda por ahí en Estados Unidos, no sé si ha ido a Puerto Rico. Capuchino Forever. Dígame cómo va ese caballo. Yo no lo conozco. Pues déjame decirte, sí, yo llegué a conocerlo, pero si mal no me equivoco, entiendo que no vive. ¿Ya murió? Sí, no eso sé. es lo que yo entiendo. Amigos que nos No estén sé. escuchando y viendo, si conocen, déjenme saber, porque precisamente en
le hice una entrevista a Zarela cuando ese potro nació en aquella mundial que se dio en esta ciudad de ustedes. Medellín. Medellín, no. ¿A Pereira? Pereira. ¿Cuál sería? En Pereira, una mundial que se dio en Pereira. Recuerdo haber entrevistado a esta dama y estuvimos hablando un buen rato. Ella pues lo hizo desde el punto de vista emocional, ¿no? Que quería tener ese ejemplar con ella. Pero si mal no me equivoco, había escuchado que ya no vive ese ejemplar. No sé la razón, no si hubo la muerte, por qué razón, pero sí, fue uno de ellos, igual que el hijo de Terremoto, se dice. Y ahora pues esto que me menciona del mito, que me dice que están vivitos y que están en el proceso de doma, para entonces contestar esa gran interrogante. ¿Será igual? ¿Será mejor? Pero nada, para eso estamos. Pero lo importante aquí en esta conversación es que la ciencia ha adelantado mucho. Pero cuando hablamos de esa ciencia, hablamos de la reproducción, como se habló al principio, es para masificar, o sea, generar, pero entonces ocurre una situación. Muchos caballos, dependen qué país y qué orientación de deporte se quiere diseñar, que entonces no haya un exceso de caballos. ¿Qué dice usted, doctor? Ese es ahí viene la pregunta, ¿qué vamos a restringir? ¿Vamos a restringir las hembras o vamos a restringir los machos? Porque esto tiene que ser parejo. Siempre se lo cargan a las yeguas. Y a las yeguas es que no pueden tener más de un embrión, no pueden tener más de 3 embriones, prohibidos los embriones. Y los caballos que sirven 60 yeguas o 50 o que hacen preñeces de 600, 800 preñeces año, entonces también limitémoslos. Pongámosle que cada caballo no puede tener más de 100 crías por año. Inclusive sería para mí, que manejo reproductores, sería hasta más interesante, porque ya un salto ya no costaría $1,000, $2,000, valdría $10,000, porque van a ser los 100 primeros que lleguen a la lista, porque si yo sé cuánto facturo y no nos llenamos de taparitos y le damos opción a otros tal vez, no sé, en eso también hay mucha tela para cortar. De hecho, se habla que en la Florida en particular hay un exceso de cantidad de caballos de unas líneas que supuestamente alegadamente de mucha calidad, de mucho prestigio, ¿verdad? Reconocidos, y que definitivamente son caballos para uso de placer. ¿Lo ha escuchado usted? Sí, claro, tocó hacer otro renglón económico, porque es que aquí en Colombia tenemos un dicho que el caballo de paso fino vale 1 millón, o vale 1 millón de pesos o vale 1 millón de dólares. Y los de la mitad se quedan sin negocio. Entonces toca hacer el pleasure y hay que hacer el otro que se llama, ¿cómo es que es la otra modalidad que manejan ustedes? ¿Bellas formas? Sí, para poder hacer que el caballo que no nos dé la talla del fino, lo pongamos en otra opción pongamos a la familia, y son renglones comerciales muy importantes, ¿sí? Inclusive aquí en Colombia no se ha instalado y se me parece que hay que hacerlo para poder buscar ese tipo de comercio, porque es que sacar un fino bueno no es fácil. De hecho, Santiago, hemos conversado, como mencioné ahorita, estos caballos pues que lucen maravilla, como una maravilla, y entonces yo digo, ¿y por qué entonces ese montador no se lo presta a otro, o ese juez entra y lo monta para saber si ese caballo es ese caballo? Y llegamos a la conclusión que quizá ese caballo que ha habilitado se le baja el montador o le suelta la rienda y no da un paso. ¿Qué usted dice, Santiago? Adelante. Correcto, Manolo. Sí, no, completamente de acuerdo. El tema de la doma y el entrenamiento de los caballos, pues desafortunadamente tiene una cantidad de momentos complicados que los hemos hablado en otros programas, y eso hace un mundo del caballo realmente pobre a nivel de elementos que realmente sean valorables o que puedan realmente trascender. Me encanta lo que menciona Hernando de la restricción de los saltos de algunos reproductores, porque simplemente no tiene sentido que la genética se centre en A, B y C cuando tenemos hasta la Z en mayúscula y en minúscula, y cantidades de caballos que ya no figuran en pista, pero que tienen un valor genético muy importante, pues no se usan. Y volvemos al mismo punto de muchas otras variables. ¿Quién prima en el mundo del caballo? El negocio, entendible completamente,
pero podríamos tener un mundo equino, una industria equina de verdad, con un aporte muchísimo más grande desde la genética de muchos más reproductores, si los estándares, y volvemos a lo esencial de todo este paseo, si los estándares de lo que tenemos que criar, pues estuvieran claros, pero se cría por gusto del criador o por el caballo de moda, y eso realmente genera que se cierre o se contenga en un área muy pequeña la genética que realmente es inmensa en lo que tenemos. De manera que estoy completamente de acuerdo con Hernando. Tenemos que buscar escenarios donde filtremos o controlemos, llámese machos o hembras, o ambos, por supuesto, para que demos un norte claro a nuestra, entre comillas, raza. Porque estamos en pañales y llevamos un mundo de años y volvemos nuevamente con el, o les digo nuevamente, consideramos que nuestro caballo criollo colombiano es, digamos, el top del mundo del caballo. Es valioso, lo queremos, es nuestro caballo emblema en Colombia. En Puerto Rico tienen también al caballo de paso fino en una figuración importantísima. ¿Cuál es el gran problema? Que lo que hacemos alrededor de esos caballos es interesante principalmente solo para las personas involucradas en esa raza. Entonces nos quedamos en un mundito del caballo cuando lo que quisiéramos tener es realmente mucho más que mostrar y generar una dimensión real de industria equina para mostrarle al mundo algo bien sustentado, bien organizado y obviamente con unos valores mayores. ¿Cómo es posible, y Hernando lo tocaba, que un reproductor de primera línea valga $1,000 o $2,000 un salto? Por favor, yo hace 15 o 17 años conocí el caballo AP Indy. El salto de ese caballo vale $300,000. Y no es que yo tenga la yegua y la plata, es que la asociación me dice si ese salto se puede o no. Y ese caballo en su momento tenía 150 saltos por año. Entonces, lo que dice Hernando es completamente coherente y resulta de un colega que está viendo una dimensión distinta, que ya la conoce de tiempo atrás, porque obviamente no es la primera vez que sale del país, pero que entiende que los cambios son sustanciales y de raíz en todas las políticas que rigen el mundo del caballo criollo. De hecho, vamos a aprovechar la oportunidad para entonces finalizar nuevamente sobre este detalle de la reproducción, la calidad y el efecto. Vamos a conversar con Laura Pietri. Ella una bonita experiencia desde niña cuando comienza este mundo con el equino y también los detalles que ella vivió y que ahora lo ve después de adulta con mucha experiencia, que ve cómo esto ha cambiado, el maltrato de los caballos, que esto ha mejorado en cuanto a la doma se refiere. Antes se hacía un tipo de doma y hoy en día vemos, eso era maltrato. Y efectivamente. Laura, dame tu experiencia. Adelante. Gracias, Manolo. Entonces, el tema de hoy es sobre cómo los caballos en el campo y los propósitos y usos para ellos. Bueno, crecí en el campo, en una finca en Michigan, y teníamos caballos. Mi padre creció en la ciudad y su sueño era tener algún día su propia finca y le encantaban los caballos. También le encantaban los tractores, así que los caballos no tenían que hacer ningún trabajo agrícola. Okay. Cuando tenía 4 años tuve mi primer pony. Ese fue el comienzo de mi vida con los caballos, con el objetivo de entrenar y competir. Sin embargo, mi papá y yo no sabíamos nada sobre cómo entrenar a un caballo y cometimos muchos errores con caballos y ponis que nunca deberíamos haber comprado en el primer lugar. Cuando tenía 10 años, mi padre compró un caballo de paint de 2 años y lo enviamos a un entrenador profesional durante 6 meses. En aquellos días, entrenar a un caballo era muy diferente de lo que es ahora. Para ser honesto, fue brutal. Los caballos fueron golpeados, azotados, atados, cojeados y obligados a someterse. Fue difícil de ver y me avergüenza haber participado en él. Pero no lo sabíamos. Sabíamos mejor y no sabíamos que había una forma diferente. Ahora, nuestros caballos eran caballos de placer.
y básicamente nuestras mascotas. Ujú. Participé en muchas competiciones, gané muchas cintas y me divertí mucho y disfruté inmensamente de mis caballos. Aunque no se suben para el trabajo agrícola, Ujú. eran mis maestros. Mientras los entrenaba, también me enseñaban sobre paciencia, perseverancia, compasión, ganancias y pérdidas, cómo manejar la frustración y la recompensa de lograr una meta. Ahora sé que hay muchas formas de entrenar un caballo, mejores formas que las que aprendí de niño. Ahora tengo 3 caballos. 2 son caballos de exhibición profesionales experimentados. Ujú. Y el más nuevo tiene solo 5 años. Los 2 mayores me han enseñado mucho y estoy seguro de que aprenderé tanto del entrenamiento del joven como él aprende de mí. Hoy está muy diferente el antes cuando mi niño. Yo aprecio esta. O sea, en otras palabras, estás resumiendo que cuando comienzas en los caballos, en estos campos, pues como tú decías, a ti te gustaban más los caballos y tu papá le gustaba más el tractor, pero no es menos cierto que desde el punto de vista de esa experiencia que viviste, viendo esa doma que se le dio, pues una completamente distinta a la de hoy en día. Hoy te dedicas al deporte de salto y has visto cómo esto ha ido evolucionando, pero no es menos cierto y es simpático de que podamos hablar de aceptar que hemos cometido errores. No nosotros directamente, pero lo hemos, ¿cómo se llama? Lo hemos aceptado, sí, dómamelo. Pero en la forma que lo domaban, entre paréntesis, las personas en cierto tiempo, pues cometieron, según lo que tú conoces hoy en día, como maltrato. Eso yo lo entiendo. Así que, Laura, para estas personas que interesen los productos de Lucky Horse, que tienen alimentos, suplementos y demás, ¿a qué teléfono te pueden llamar? Sí, mi teléfono es 949-466-0548 y mi socio, Cari Alonso, 787-598-7522. Perfecto. Y cuando hablamos de los diferentes suplementos y productos para endurecer los cascos, mejorarlos, sanarlos, la alimentación, pues vamos a llamar a The Lucky Horse con Laura Pietri. Bueno, por aquí nuestros amigos, nos queda todavía un buen ratito por aquí, nos quedan como 10 minutitos, 9, 10 minutitos. Me gustaría, Santiago, que establezca con el doctor Ramos esta parte final del programa, cuando estamos hablando de este tema, que ya la comenzamos, de la reproducción. ¿Por dónde nos vamos? Gracias, Manolo, muy amable. Y aprovecho para expresarle mi tranquilidad de saberlo a usted aliviado después de un episodio fuerte la semana pasada que lo tuvo hospitalizado. Me alegra mucho que estemos vivos, como dice usted. A Laura, qué pena que me salté el saludo al inicio del programa. Un abrazo. Y pues, Hernando, básicamente me gustaría que en lo que nos queda de tiempo, de pronto hagamos un paralelo de cómo ve usted la dimensión de nuestro mundo del caballo que comparado con ese monstruo donde está usted en este momento, donde las variables realmente están no solo coherentes, sino gigantescas. No, esto, Santiago y amigos, esto no tiene comparación. Esto es una fábrica de caballos. Lo otro son caballos que criamos por pasión, como usted o yo, los amigos que tenemos 5 yeguas, 10 yeguas de cría, ¿sí? Pero yo creo que ni poniendo el criadero más grande allá en Colombia o no sé en qué otro lugar no vamos a llegar a la atmósfera donde estoy yo por acá, la verdad. No, esto es una cosa loca. Eso es que no tengo palabras para describirlo. O sea, yo le contaba a Santiago y le voy a dar un ejemplo. Dígalo con números. Le voy a dar un ejemplo. Ahorita les decía, estamos hablando de 7,000 caballos. Dígame en qué pesebrera, por ejemplo, donde estuve yo trabajando hasta la semana pasada, porque ya cambié de área, encuentra usted 300 pesebreras, todas llenas de yeguas listas para parir, ¿sí? Donde todas tienen un monitoreo permanente de personal
para que el primer indicio de que la yegua empiece a parir, se nos informe al grupo de veterinarios para que todos los partos sean asistidos y no se pierda un solo potro. De ese tamaño, un solo ejemplo, ¿sí? Dígame, nosotros, ¿qué le decimos al mayordomo? Ve, levantate en la noche, dele vuelta a la yegua que está para parirse. Nosotros que le damos vuelta cada 3, 5 minutos, muchas veces se nos adelanta la yegua y ya la encontramos con las paticas del potro por fuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el potro se nos murió ahogado en la bolsa? ¿Sí? Porque ni siquiera usamos las famosas alarmas que venden ya para poner y que pite y que el mayordomo se despierte y que diga, vea, está pariendo. ¿Sí? De ese tamaño estamos hablando, 300 especialidades listo para eso. Cuando nosotros, otro número, como le gusta a Santiago, otro número, ejemplo, un caballo normal aquí, 25 saltos venta diarios. Venta diaria, un caballo. ¿Sí? Diarios, 2.000 euros. Y es un caballo. Entonces, facture. Así es. Sí, eso es una verdadera industria. Ahora, yo una maravilla. me afanaba que yo Ese, llegué a Fernando, manejar. la ventaja cuando se llega a ese nivel de cosas que realmente es industria, no solo es el volumen de caballos, es que desde el cuidador, el herrador, el veterinario, quien sea alrededor del mundo del caballo, también tiene un mejor nivel de vida porque tiene un mejor ingreso. Entonces, eso realmente es industria. Por eso yo me río, pero toca con cierto respeto porque no se puede hablar en todos los escenarios, cuando dicen que es que tenemos una industria aquí en Colombia. Lo que tenemos es un hobby costoso. Eso es todo lo que tenemos. No, Santi, no, venga. Y yo no sé si allá en la isla pase lo mismo, pero ¿qué hacemos nosotros? Porque es que lo veo mucho. Le queremos invertir muy poco y ganar en una millonada de plata al ejemplar. ¿Sí? No le tenemos un buen clínico, no le tenemos un buen herrero, no le tenemos un buen nutricionista, no le damos las mejores condiciones y estamos esperando una yegua que por X o Y razón la tuvimos, la preñamos y estamos esperando en venderla en $100,000, $200,000 y no queremos invertirle $3,000, no sé, me atrevo a decir una cifra cualquiera. Entonces, nosotros, digo nosotros porque muchos, no voy a generalizar para no herir susceptibilidades, esto para nosotros mucho es un loto. El loto es la lotería esa, ¿no? La tipo baloto, no sé cómo le llaman allá. Correcto. ¿Sí? Estamos invirtiendo poquito esperando a que de pronto nos saque a nosotros el ganador para poderlo vender muy bien vendido. Pero cuando usted realmente le inyecte a una situación, a una verdadera industria, y se meta la plata del bolsillo y paga al profesional como es, a todo tipo de profesional en todas las ramas, para poder tener un producto, para poderlo vender como se debe, eso ya es otro cuento. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir creando como pasión y de pronto vendemos una y nos cogemos unos billeticos, que es lo que la mayoría de los criadores hacemos. Lo digo porque yo crío también, como todos, ahí levantamos nuestros potricos, unos queremos dejarlos de reemplazo de vientres, como todos, y ojalá saliera un campeón para venderlo. Pero ¿cuánto le invertimos realmente? Sí, de hecho, esto sucede en toda esta situación en particular, sobre todo el caballo fino, y entonces en Puerto Rico, en la raza nuestra de caballo de paso fino, pues también hay otra situación, que hay diferentes entidades o asociaciones que representan ese gremio de ese caballo en particular, que con la misma definición y características, ¿por qué tiene que haber 4 asociaciones? Yo me pregunto. Pasa también con el caballo de paso colombiano en Puerto Rico, ¿verdad? Es la experiencia que hablo acá, que hay 3 entidades o 4 que representan a ese caballo. Entonces yo me pregunto, eso lo que hace es diluir la calidad de lo que queremos expresar, de lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como veterinarios, como un cuerpo pues, certificado y profesionalizado, pues traen el producto ya para mejorar la calidad. Pero entonces viene la otra parte, la parte de la doma. Estos domadores, cuando los preparan, entonces entran dueños de caballos que quizá no tienen experiencia, no están experimentados, y entran y de momento se enamoran. Ay, mira el fenotipo, mira es un show, pero eso es un show. Entonces, ¿qué pasó? Que si el caballo era fino,
que si el caballo era de tal más cual cosa, lo que nos dejamos entonces llevar es del show y sobre todo los que tienen poca experiencia o ninguna. Entonces, ese caballo cuando lo venden, sufren las decepciones. Algunas personas, no, pero yo compré ese caballo que era un show y pagué 300,000 pesos. Y cuando está en la jaula aquí lo monta Pablito Matapuercos, por decir un nombre. Entonces, miren, no da un paso. Por eso es que esto es como una combinación de medicina veterinaria, del criador, del montador, o sea, son muchas cosas, inclusive cuando hablamos del herraje, cuántos caballos se han perdido, hemos dañado. Ya el programa estamos finalizando y antes de unas palabras finales que quiero que Santiago quiera tocar, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que hayan participado y si me permiten, como un asunto personal, quiero darle el agradecimiento al personal de enfermeras y médicos del Hospital Irma San Pablo en Cupey, de las atenciones que recibí de ellos y gracias, pues definitivamente tiene un personal bien profesional y yo gracias a Dios me estoy recuperando, sigo recuperándome, así que no quería finalizar sin mencionarlo. Todo de eso que yo mencioné al último, ¿quería añadir algo? Santiago. No, pues antes que nada, Manolo, como siempre, un espacio muy grato donde podemos hablar tranquilamente de caballos y en este caso con Hernando, un colega y amigo que, como yo, habla claro y eso me parece que es lo fundamental como punto de partida. Aquí no hay nada en contra de nadie a nivel personal. Es siempre una reflexión, como lo decimos con frecuencia, de qué más podemos hacer para mejorar por el bienestar del caballo como protagonista y, por supuesto, de toda la gente que está alrededor del caballo de forma directa o indirecta, porque tenemos que llevar el mundo del caballo a ser industria de verdad. Eso así opinamos. Entonces, unas palabras finales, doctor Ramos. No, agradecerle por esta oportunidad y Manuel, cuando quiera conmigo cuente que hay mucha tela para cortar, hay muchas cosas para hablar de todos los temas. Ahí por intermedio de Santiago te haga llegar mis datos, mi correo electrónico, el teléfono. Laura, gracias por acompañarnos. Santiago, un abrazo muy gigante y pronto nos veremos. Y gracias por todo, Manuel. Gracias. Pues Santiago, te tengo una asignación. Como ustedes son los profesionales en esos temas, prepárame una minuta de la A hasta la Z, ¿no? Donde vamos a establecer un sinnúmero de temas, trabajándolo con ustedes, precisamente en esa área en particular, cómo mejorar nuestros caballos desde cero, como decimos, desde cero. Así que un abrazo, que tenga una mañana bonita y hay que decirlo, estamos vivos, bye bye. Chao. Bye. Hasta luego, Manolo, hasta luego, Laura, hasta luego, Hernando. Chao, Santi, Laura. Le presenta sus interesantes